y vamos a elevar una palabra de oración buscando la presencia del Señor y preparando nuestro corazón, hermanos, para la palabra de Dios. ¿Verdad? La Biblia dice que hay que tener mansedumbre para poder recibir la palabra del Señor. Pidámosle al Señor que nos dé un rema, una palabra, que salgamos edificados, hermanos, en esta noche. Padre nuestro, te damos gracias porque nos has guardado, Señor. Hemos oído noticias como en Guatemala, en ese lugar que dice en San Marcos, Señor, han habido muertos, personas desaparecidas, personas que han sido soterradas, y hay dolor, angustia. Pero gracias, Señor, porque tú nos tienes aquí a nosotros, porque nos das la bendición de congregarnos. Gracias por estos hermanos que hemos venido esta noche. Sabemos, Padre, que también hay otros hermanos que no pudieron venir. Quisieron estar acá con nosotros, pero tal vez están enfermos o están, Señor, trabajando, Padre, o hay alguna dificultad que se ha presentado. Pero también hay otros hermanos que pudiendo estar aquí no están. Ayúdale, Señor, en su vida espiritual, para que también ellos sientan esta bendición que nosotros sentimos de estar en tu casa. Háblanos en esta noche. Espíritu Santo, este es su tiempo. Ministranos. Abra nuestro entendimiento para entender su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Miles de personas fueron afectadas por el huracán Sandy. Países como Cuba, Haití, República Dominicana, Jamaica y los Estados Unidos enfrentaron la embestida despiadada de este huracán. Se dice que para este día la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey también se preparaban para una tormenta con vientos de 85 kilómetros por hora, obligando a las autoridades de esos lugares a evacuar a las personas de aquellos lugares afectados anteriormente. Se contabilizan miles de millones de dólares en pérdidas económicas. Hermanos, hay diversidad de crisis en el plano terrenal y espiritual que el hombre enfrenta en la vida. ¿Cómo debemos enfrentar nosotros, como hijos de Dios, las crisis en nuestra vida? En esta noche vamos a estudiar con la ayuda del Espíritu Santo un pasaje en el Antiguo Testamento que nos habla cómo Isaac se vio frente a una gran crisis de hambre en la tierra de Canaán, y poder así extraer para nosotros principios importantes que nos van a ayudar a enfrentar las crisis y estar firmes en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Abran sus Biblias, por favor, a Génesis capítulo 26, en el versículo 1 y al versículo 5, y quiero meditar sobre el tema cómo enfrentar las crisis. Cómo enfrentar las crisis, ¿verdad? Las adversidades, las dificultades, los problemas, las vicisitudes de la vida. ¿Cómo enfrentar nosotros como creyentes estas crisis? Si usted ya lo tiene, me puede decir amén. Génesis capítulo 26, versículo 1 dice la palabra del Señor de esta manera. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. En este pasaje vemos a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham, en una crisis de hambre en la tierra de Canaán, parecida a la crisis de hambre que su padre hacía 100 años atrás había enfrentado también. Así dice en el versículo 26, capítulo 1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Cuando Abraham enfrentó esa crisis, esa hambre en el mismo lugar, en la misma tierra de Canaán, Dios permitió a Abraham hacer lo que mejor le pareciera. Pues Abraham era un hombre de fe. Abraham era un hombre de una convicción firme. Y además tenía una buena comunión con Dios. Pero en esta ocasión con su hijo Isaac, vemos que Isaac, cuando va y está frente a esa crisis, él arma maletas y sale de Canaán y se va a Abimelec, el rey de los filisteos, en Gerar. Así dice el versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Ahora, en los capítulos anteriores, nosotros vemos también que Abraham tiene una relación, ¿verdad?, de comunión con Abimelec, pero no es este Abimelec de su hijo Isaac. Se trata de otro Abimelec, que generalmente es un título, ¿verdad? Ahora, estos filisteos llegaron a ser uno de sus grandes enemigos del pueblo de Israel. Nosotros vemos cómo en Reyes, en Crónicas también, en los Jueces, estos filisteos se levantaban para poder pelear contra los hijos de Israel. Más tarde, más adelante. Pero aquí, frente a esa crisis de hambre, Isaac, el hijo de la promesa, lo que hace es que levanta toda su tienda y se va a donde Abimelec, el rey de los filisteos, ahí en Gerar. Ahora, el pensamiento de Isaac no era quedarse en Gerar. El pensamiento de Isaac era irse a Egipto. Pero primero va a pasar por donde Abimelec en Gerar y luego irse a Egipto. Ahora, aquí en Gerar, Dios se le aparece a Isaac y le da ciertas instrucciones. Lo primero que Dios le dice es: no desciendas a Egipto. Le prohíbe que vaya a Egipto. Además le dice que debe quedarse en la tierra donde está. Y también le dice cómo debe de vivir en esa tierra. Y tiene que vivir como forastero en esa tierra donde él está. Además le da promesas. Y una de las promesas que Dios le da a Isaac es que Dios estaría con él. Y también le da otra promesa. Y es la promesa de bendecirlo. Ahora, ¿en qué consistía la bendición que Dios tenía para Isaac? En primer lugar, Dios le promete bendecirlo a él y a su descendencia, dándole toda la tierra en que está. Además, confirmando el juramento que Dios había hecho a Abraham, su padre. Y le promete también bendecirlo multiplicando su descendencia como las estrellas del cielo. Y también le dice que su descendencia recibirá todas estas tierras donde él estaba. Y también le dice que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Serían benditas en la simiente de Isaac. Note lo que dice el versículo 2 al versículo 4. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré.
habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y todo esto Dios lo haría por una sola razón, porque Abraham oyó la voz de Dios y guardó su precepto, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Así dice el versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, en este pasaje no solamente vemos lo histórico, ¿verdad? Este es el contexto histórico. Lo que dice este pasaje. Lo que he dicho no es nada nuevo, es lo que está ahí. Ahora, este pasaje tiene una aplicación profética también. ¿Y cuál es esa aplicación profética? Vemos cómo Dios es fiel en su promesa de la venida del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, por el cual todas las naciones de la tierra serían benditas en Jesús. Y lo que está pasando acá es a Dios guardando a Isaac, porque en él está la simiente que va a venir el Señor Jesucristo más adelante. Y todas las naciones del mundo son bendecidas a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y por eso Dios va a guardar a Abraham cuando éste está frente a aquella gran crisis de hambre que se dio en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero también, hermanos, ¿qué podemos aprender nosotros de este pasaje en cuanto al tema de la crisis? Porque es cierto que hay un contexto histórico, hay una aplicación profética, pero todo pasaje tiene una aplicación para nosotros. El apóstol Pablo dice que las cosas que se escribieron antes, para nosotros se escribieron y para nuestros hijos. Así que cada vez que vamos al Antiguo Testamento, necesitamos ir con el pensamiento de que todo lo que está escrito ahí, aunque tiene su veracidad histórica, tiene una aplicación para nuestra vida hoy, en este tiempo. Porque los principios que están en el Antiguo Testamento son principios aplicables a nuestra vida. El apóstol Pablo llega a decir en el libro de los Hechos: porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. La Biblia es una sola palabra, una sola unidad. Y la Biblia es maravillosa porque es un todo y tiene aplicaciones a nuestra vida. Una de las críticas que los sacerdotes de la iglesia tradicional hacen de nosotros los evangélicos es que no predicamos del Nuevo Testamento. Dicen que las sectas predican el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento quedó atrás. Pero debemos entender que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para enseñar y para tener toda justicia. La palabra de Dios tenemos que verla de esa manera. Entonces este pasaje tiene principios para nosotros en la actualidad. ¿Y cuáles son esos principios? ¿Qué podemos aprender? En primer lugar, el creyente no está exento de las crisis y las dificultades en esta tierra. Aquí vemos nosotros a Isaac.
Pero es interesante ver el contexto. Y el contexto vemos su familia. Dice en el versículo 27. Veamos un poquito del versículo 25. 24 dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al carcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué vemos acá? Vemos una familia creyente. Quizás no la mejor familia, con problemas en el carácter de los hijos. Pero vemos acá a un padre, a una madre, dos hijos gemelos, y están juntos, crecen los niños, cada uno tiene su vocación, están ahí compartiendo la vida, y de repente, dice el versículo del capítulo 26, después hubo hambre en la tierra, además de la primera tierra que hubo en tiempos de Abraham. Y esa situación afectó su familia, amenazaba su estabilidad en la familia. Eran creyentes, estaban en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Sin embargo, aquí están viendo que están enfrentando una crisis muy difícil, una gran hambre en toda la tierra de Canaán. Además, Isaac no fue el único que pudo enfrentar este tipo de crisis. Abraham también las enfrentó, y Abraham era el padre de la fe. Además, Jacob enfrentó también otra crisis similar en sus días. Y Jacob era el patriarca, de los cuales vienen las 12 tribus de Israel. Todos estaban siendo creyentes y todos estaban en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Pero aún estando en esa tierra prometida, enfrentan crisis. ¿Por qué razón? Porque en esta vida, todo creyente, no estamos exentos de las dificultades y de las crisis. No por el hecho de ser creyentes, hermanos. A veces escuchamos mensajes que no tenemos base bíblica. Y se le dice a la gente: venga, acepte a Cristo Jesús, acéptelo como su Salvador personal, y todos sus problemas van a desaparecer. Cuando oigo yo un tipo de mensaje así, digo: qué bárbaro, porque no es cierto. Y a veces sucede lo contrario. A veces es cuando más se acrecientan los problemas y las vicisitudes y las dificultades. Hace años estuve sirviendo en una iglesia. Y por cierto, el pastor de ahí vino y oró por nosotros cuando estábamos acá trabajando, hace muchos años. Y llegó un ingeniero profesional, graduado de la UCA, muy bien educado, muy brillante. Era un gerente general de una empresa.
Y un miércoles, aquel hombre aceptó al Señor Jesucristo en su corazón. Y el pastor me puso a mí a poder aconsejarlo. Al final del culto nos fuimos a un lado, nos sentamos en una de las sillas de la iglesia y comenzamos a hablarle con él. A explicarle qué es lo que él había hecho en su decisión que había tomado. Y hacer la oración de fe en el Señor Jesucristo. Yo recuerdo que le dije estas palabras. Disculpe, ¿tiene usted enemigos? Y dice, no, yo no tengo enemigos. Tengo una buena noticia para usted, le dije. Y tengo una mala noticia para usted. ¿Qué quiere primero? Y comienza aquel hombre a pispilear como sapo en tomatera. Como que ya no le fue gustando. Bueno, deme la mala, me dijo. A partir de hoy, usted tiene un enemigo que se llama el diablo y Satanás. Porque ahora usted se ha convertido en un hijo de Dios. Y a Satanás no le ha gustado eso. Y él va a hacer todo lo posible para que usted no siga en el camino del Señor. Y por eso van a venir dificultades. Porque hay un enemigo que usted tiene. Ahora también tenemos otro enemigo que es el mundo, ¿verdad? Luchamos por la corriente de este mundo. Y tenemos otro enemigo, nuestra carne. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero yo solo le hablé de uno y le dije de Satanás. Ahora deme la buena noticia, me dijo. Es que no está solo. Porque a partir de hoy usted tiene un amigo. Y ese amigo se llama Jesucristo. Y mayor es el que esté en usted que el que esté en el mundo, le digo. Mayor es Jesucristo que este enemigo llamado Satanás. Porque es un enemigo que está destruido. Es un enemigo que está vencido. Y que él anda asustando a medio mundo, a quien quiere asustar, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero la palabra del Señor nos dice que es un cobarde. Que cuando él ve un creyente bien plantado, mi hermano, y que se está sometiendo al Señor, dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque con nosotros estamos cubiertos con la bendita sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Y Él está con nosotros. Y Él pelea nuestras batallas. Y ahora usted tiene un amigo sin igual. Pero problemas van a venir. Crisis vamos a enfrentar. Puede ser la empresa quebró. Puede ser una carta de despido. Está liquidado, Señor. ¡Oh! Y a estas alturas de la vida. ¿Y cómo vamos a hacer? Y el pago de luz, porque el recibo siempre va a venir a tiempo. El recibo del teléfono siempre va a venir a tiempo. Y las tripas nos van a chillar los 3 tiempos al día en la misma hora. Y vamos a tener hambre. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo se llama eso? Crisis. Y esto solamente es para los que no conocen al Señor. No, hermano, también para nosotros que conocemos al Señor. Vamos a vernos en dificultades, quizás también crisis de salud. Y de repente, una enfermedad. Quizás una crisis con un hijo o una hija. Qué tremendo. La noticia que estamos viendo. Estaba hablando con una persona y me decía, escuchó la noticia, me dice, de la joven universitaria que mataron. Vi la noticia, le dije, que habían agarrado unas personas por ahí. No dio las declaraciones, me dijo, no.
toda tranquilidad. Le dice, mire, es que yo no la maté. Yo solamente la fui a recoger al centro comercial, ¿verdad? Limpié la sangre, ¿verdad? Y, pero, como que casi nada, ¿verdad? ¿Y cómo están esas personas, estas familias? Crisis. ¿Y cuál es el problema? Le digo, $1,000 era la deuda que tenía. Eso debía. Y como no podían pagar, la mataron a la muchacha de una manera tremenda. Desechan la familia. ¿Cuántos negocios de hermanos creyentes, hijos de Dios, están siendo extorsionados? Las personas que enfrentaron el problema del huracán, ¿será que todas estas personas eran inconversas, hermano? ¿O dentro de esas personas habían creyentes también? Y ahora están damnificados. Y tras golpeados, apaleados, un frente frío que está, mi hermano, nieve cayendo y no hay energía. Y eso es tremendo, mi hermano. Eso es tremendo. Yo pasé una noche ahí en Nueva York. Y mire, hermano, yo me ponía la pijama, fíjate, una pijama, una sábana, y un volado bien grueso también, hermano. Y mira que helado estaba, y había steam. Pero le habían bajado porque el señor de abajo, el dueño, le salía muy caro. Entonces el día anterior, bien calientito, hasta sudando yo. Y afuera la nieve, mi hermano. Y adentro bien rico, bien calientito, bien sabroso. ¿Va? Como aquellos pollos que están en incubadora, ¿me entiendes? Qué bonito. Pero el siguiente día le bajó el señor porque le dieron $1,000, digo, de energía. Le bajó. No daban abasto esas cobijitas, mi hermano. Y más que yo solo estaba, fíjate. Yo quería mi esposita por ahí, ¿verdad? Nada. Y ahora la gente que no tiene energía. ¿Sabe qué dijo Jesús? En Juan capítulo 16, versículo 33. Juan, y tenemos que ser honestos y no engañar a las personas. Pero dice la palabra del Señor en Juan capítulo 16, en el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice la palabra? Tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjese la palabra. En el mundo tendréis aflicción. Punto. No dijo posiblemente van a tener aflicción. El Señor está asegurando y dice: del mundo tendréis aflicción. Y como todos nosotros no nos queremos morir todavía, todos nosotros no nos queremos morir. Yo me quiero morir, pero hasta los 70 años, digo yo. Nadie quiere morir. Porque nosotros sabemos que tenemos un viaje eterno, un lugar eterno en los cielos. Pero nadie quiere morir, entonces todos queremos estar aquí. Vaya, pues entonces ahí dijo el Señor: pero aquí en la tierra, en el mundo, van a tener aflicción. De toda índole. También Pedro habló de esto en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia
nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué lindo, mi hermano. Tenemos una esperanza viva y tenemos un lugar eterno que nunca se marchita, que no se contamina y que nunca envejece, y que está reservada para usted y para mí allá en los cielos. Y dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué cosa más maravillosa. Pero ¿qué dice el versículo 6? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No dicen una, en diversas pruebas. Si va a ser necesario, vamos a ser afligidos. Vamos a tener aflicción por diferentes pruebas, dice la palabra del Señor. O sea que las aflicciones están a la orden del día. ¿Y a quién está escribiendo? A nosotros. Y de hecho, a los que él está escribiendo, Pedro está escribiendo, a los hebreos que estaban dispersados. Estaban en la dispersión, habían dejado sus casas, estaban siendo perseguidos, afligidos en diversas pruebas. Ahora Santiago nos dijo que nos gozáramos, ¿verdad? En Santiago capítulo 1, en el versículo 2, un poquito más atrás. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago sabe que vamos a tener pruebas, que vamos a enfrentar crisis, que van a haber dificultades. Y cuando ustedes estén en diversas pruebas, gócense con sumo gozo. Es posible gozarnos en medio de las pruebas, siendo llenos del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es amor. Ahí está, mire, gozo. Y por eso Pablo y Silas, cuando fueron azotados y estaban en el calabozo de más adentro a medianoche sin poder dormir, ¿qué estaban haciendo ellos? Llorando. No estaban llorando. Estaban cantando himnos y los presos los oían. ¿Y cómo es que alguien que después que le ha caído una buena, mi hermano, está cantando? Dice la palabra del Señor, ¿está alguno alegre? ¿Qué debe de hacer? Cante alabanzas. ¿Está alguno afligido? ¿Qué debe hacer? Ore, haga oración. ¿Está alguno enfermo? ¿Qué hay que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia para que impongan manos y oren por el enfermo, y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiera cometido pecados le será perdonado. Vea el orden. Si alguno está alegre, no dice haga oración. ¿Qué hacemos cuando estamos contentos, hermano? Automáticamente comenzamos a cantar. Qué glorioso es andar con Él. Qué glorioso es. Y cantamos. Pero cuando estamos afligidos no nos dan ganas de cantar, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Orando. Orar. Entonces, si Pablo y Silas estaban en medio de esa prueba cantando himnos, es porque estaban ¿cómo? Gozosos. Porque solo el creyente puede experimentar gozo en medio de las pruebas y las dificultades. Así que, hermanos, lo primero que debemos reconocer es que aunque seamos creyentes en Cristo Jesús, Dios permitirá que nos encontremos en crisis, en diversas pruebas.
inevitable. Ahora, en segundo lugar, podemos aprender que en medio de las crisis, nuestro gran Dios y Señor Jesucristo está con nosotros. Fíjese qué lindo. En medio de las crisis, nuestro gran Dios y el Señor Jesucristo está con nosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor en el versículo 2 de Génesis capítulo 26? Aquí en el versículo 1 encontramos a Isaac frente a una gran crisis de hambre. Ahora dice el versículo 2, y se le apareció Jehová. Y se le apareció Jehová. No esperó mucho el Señor. Ahora aquí tenemos a un hijo de la promesa enfrentando una gran crisis con su familia, su esposita, sus 2 hijos. Entonces, ¿qué pasa? En medio de esa dificultad, en medio de esa crisis, se le apareció Jehová. Qué lindo. Ahí el Señor se le aparece. Se le apareció Jehová. El Señor no dejó solo a Isaac. Cuando se enfrentó o se encontró en esta dificultad, se le apareció Jehová. Si bien es cierto, hermanos, nosotros no estamos exentos de las crisis como hijos de Dios, pero también es cierto que Dios no nos deja solos en medio de la crisis. No nos deja solos. En Mateo capítulo 14 hay una historia muy interesante que dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 14, en el versículo 22. Dice la palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca, donde estaban los discípulos, estaba en medio del mar. Ahora, ¿cómo estaba esa barca, mi hermano, en medio del mar? Azotada por las olas, porque el viento, ¿cómo era? Contrario. ¿Cuántos creyentes se encuentran en sus barcas en estas mismas condiciones? En la oscuridad, no ven la luz. Hay problemas, hay inquietudes, hay angustias, hay sufrimientos, hay dolores. Y están siendo azotados porque el viento era contrario. Y a veces se sale de una y se cae en otra. Y uno siente que se va a hundir. Uno siente que ya no va a aguantar. Uno siente que esta situación está siendo muy difícil. Ahí estaban a medianoche. Imagínese usted, hermano. A medianoche ahí en el lago de Coatepeque, en una barquita, azotándole el viento, te agarrándose como pueda por ahí, mi hermano. Y en la noche que no se ve nada, pues, afligido, en dificultades. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús estaba en el monte orando. Y llegó la noche y estaba ahí solo. Pero la cuarta vigilia, el Señor se levanta
y camina sobre el mar, porque sabe que sus discípulos están en crisis, están en serios problemas. Y Jesús vino a ellos. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquellos hermanos que están aquí o hermanos que están viéndonos por la internet, si usted se siente como ellos, que está a punto de perecer, esta noche hay una palabra de Jesús que le dice: yo soy, no temas, no tenga miedo, usted no está solo, el Señor está con usted. En el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 3, hay otra historia muy impactante. Si es para mí, hermano, estoy predicando, digamos. En Daniel capítulo 3, encontramos la historia de unos jóvenes judíos que estaban en Babilonia siendo enseñados en toda ciencia, pero han desobedecido una orden del rey que atentaba contra su fidelidad a Dios. Entonces dice el versículo 19: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto era semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios.
Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. 3 jóvenes que prefirieron morir en un horno de fuego ardiendo, pero no adorar a otro Dios que a su Dios, al Dios de los dioses, el Rey de reyes, el único soberano, el único Dios verdadero. Y el horno se calentó 7 veces más. Aquellos hombres fuertes que estaban en el ejército, que echaron a estos hombres, el fuego los consumió, los quemó y murieron. Fueron atados, estaban adentro del horno. Y de repente, Nabucodonosor se levanta atemorizado y dice a sus consejeros y a sus gobernantes: miren, ¿cuántos jóvenes fue que entraron, que metieron ahí al horno? ¿No eran 3? ¿Cómo no? Dijo, eran 3. Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y cómo es que yo veo 4 con ellos que se pasean libremente sin sufrir ningún daño? Y por cierto, el otro que anda con ellos es semejante al Hijo de los dioses, el Señor Jesucristo, protegiéndonos en medio del fuego. ¿Cuáles son sus problemas que están quemando, hermano? Su paz, su gozo, su estabilidad en su hogar, su vida personal. Pero aún el fuego no le va a dañar, porque Jesús está con usted. Es la promesa que tenemos en Mateo capítulo 28, en el versículo 20. Dijo Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en el capítulo 18, versículo 20 de Mateo, un versículo muy conocido por todos, dice la palabra en Mateo 18, 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y aunque nosotros no vemos al Señor aquí, Jesús está aquí. Podemos percibir su presencia porque estamos reunidos en el nombre de Jesús. En Isaías capítulo 43, una palabra de Dios a Isaías. En el capítulo 43, versículo 2 y versículo 3. Dice la palabra: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dios de alguna manera nos hará sentir su presencia a todos nosotros, sea a través de un mensaje, sea de una paz interior. Puede ser una noticia, puede ser un gesto. Me impactó mucho la primera vez que leí de Rick Warren, el escritor de aquel libro famoso, Una vida con propósito. Dijo que en una ocasión
Su iglesia es de más de 15,000 personas. ¿Se puede imaginar? Un culto con más de 15,000 personas. Y en ese culto dice que estaba una mujer. Y él se acercó a ella y le dio un abrazo. Y dice, ¿cómo está? Que Dios le bendiga en gran manera. Y se fue a saludar a otra persona. Semanas después, él recibe un correo y dice, pastor, quiero dar un testimonio. Aquel culto donde usted se acercó a mí y me dio una palabra y un saludo y un abrazo, yo estaba atemorizada. Yo tenía cáncer. Y el siguiente día iba a ir al quirófano para que el médico cirujano me extirpara ese cáncer. Y yo tenía mucho miedo. Y yo le decía, Señor, yo quiero sentir que tú estás conmigo. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero sentir esa paz. Tengo mucho miedo. Y usted vino y me dio un abrazo. Y sentí como que si Jesús me estaba diciendo, yo estoy contigo. No temas. Y yo me levanté confiada. El siguiente día fui al médico. Me hicieron la operación. Y estoy recuperándome. Gracias, pastor. Qué gesto más maravilloso. En una multitud de 15,000 personas, Dios va a hacer con nosotros algo para mostrarnos y decirnos al corazón, yo estoy contigo. En medio de las pruebas, en medio de la angustia, en medio del dolor, no estamos solos. El próximo miércoles, si el Señor nos da vida y salud, vamos a ver una tercera cosa. Y vamos a ver que hay dos caminos que debemos escoger frente a las crisis. Pero eso va a ser el otro miércoles. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre nuestro, gracias por darnos la bendición.